Seguimos adelante con más información en BTV Noticias. En los próximos minutos vamos a conversar con Juan Bonet, abogado, socio de Deloitte y líder del área legal, sobre los cambios de la ley de urgente consideración en los aspectos que tienen que ver con la inclusión financiera y también la desmonopolización de los combustibles. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Gracias por estos minutos con BTV Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien. Un saludo a la audiencia. En el comienzo, preguntarle por la inclusión financiera y qué cambios significativos usted visualiza en la ley de urgente consideración. Bueno, bien, es una pregunta muy relevante. Como ustedes saben, la ley de urgente consideración ya tuvo una especie de anteproyecto enviado o de hecho conocer a la opinión pública en febrero de este año. Obviamente después pasamos por el evento COVID-19 a partir del 13 de marzo y ahora, de acuerdo a los trascendidos que ustedes bien conocen, de vuelta se conoció un anteproyecto de la famosa LUC, de la Ley de Urgente Consideración. Es un proyecto vasto, extenso, de 500 y pico de artículos y que tiene variados temas. Dentro de los temas que tiene temas relacionados a la seguridad pública, temas relacionados a modificaciones del Código Civil, portabilidad numérica, lavado de dinero, como ustedes como bien tocás, y el tema también, obviamente, de la desmonopolización del tema del refinamiento e importación de petróleo. Son varios los temas. El tema de la ley de inclusión financiera, o la conocida como ley de bancarización, si ustedes recuerdan, es la ley 19.210. Esa ley básicamente lo que implicaba o lo que intenta de alguna manera la ley vigente es que se realicen a través del sistema financiero determinadas operaciones, como el pago de nómina, como pago a proveedores del Estado, determinadas operaciones sobre bienes inmuebles, etcétera, con básicamente lo que son dinero acreditado en cuenta bancaria, transferencia bancaria o instrumentos de dinero electrónico. En ese escenario, la ley dio de alguna manera algunas cuestiones a considerar y dio en su momento dio determinada polémica, y lo que hace básicamente el anteproyecto de LUC es flexibilizar de alguna manera determinados requisitos. Hay un pequeño cambio porque respecto del proyecto de febrero al actual, porque básicamente, si bien se liberalizan determinados pagos de nómina, pagos a proveedores del Estado, que no necesariamente tienen que ser con acreditación en cuenta, etcétera, hay una modificación que es que cualquier operación superior a $100.000, de alguna manera no se puede utilizar dinero en efectivo. Entonces, lo que termina dando como conclusión es que por operaciones menores a $100.000 se podrían utilizar medios que no fueran los de la Ley de Inclusión Financiera en su versión original. Es un cambio relevante, es un cambio que implica liberalizar de alguna manera las cuestiones, pero la verdad que es un cambio que directamente el gobierno, por los trascendidos, siempre lo pretendió hacer, tanto en el proyecto original, en el anteproyecto, como el que tenemos ahora. Desde lo que promovieron esto del gobierno anterior, dicen que esto puede promover entre comillas, ¿no?, el lavado de dinero. Sí, obviamente cualquier cuestión que involucre, yo siempre digo lo mismo y lo digo tanto a las empresas, etcétera, es analizar en el año 2010 operaciones del año 2001, por ejemplo, cambia totalmente el vector de lo que se entendía de lavado de dinero. Analizar operaciones en el 2020 respecto de operaciones incluso del 2015 también cambia, y de acuerdo a uno con el prisma con el que lo mire, ese cambio puede mirarlo como una restricción o como un aliento. La realidad es que nosotros en lo que hace a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, la Ley 19.574, tenemos un elenco de delitos precedentes, y los delitos precedentes siempre fueron delitos de lista que los llamamos aberrantes: el narcotráfico, la trata de personas, etcétera. La ley de lavado de dinero empezó a mutar básicamente por pedidos, sobre todo del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, mutando para delitos que ya no son esos delitos que conocemos para propios ajenos como aberrantes o como clarísimos, delitos de alguna manera como los que nombré en primer lugar. Por ejemplo, la defraudación tributaria. Entonces, en ese escenario, la defraudación tributaria, si bien es algo que no es debido, no es lo que se pretende, es una transgresión al régimen, es algo que puede estar mucho más, el delito de defraudación, más en el sentir popular de que pueda existir no para esos sujetos narcotraficantes o trata de personas, etcétera. Entonces, claro, cualquier liberalización que se pretenda o que se piense respecto de la forma de pago, si se ve de esa manera, siempre se va a ver que una liberalización implica alentar operaciones de lavado. Tengan en cuenta algo: Estados Unidos, que es uno de los mayores países
respecto de las normas de prevención en materia de compliance, en prevención de lavado de dinero. En algunos estados, por ejemplo, recientemente, básicamente el año pasado, sancionó por no aceptar directamente el efectivo. O sea, exactamente la operación inversa a la que el espíritu de la ley de inclusión financiera promovió. Mi valoración es absolutamente técnica, no es política, pero obviamente si uno tiene que mirar los controles que se deben dar por los sujetos obligados financieros y no financieros que intervienen en determinadas operaciones. Entonces, ver si eso se alienta o no se alienta el lavado de dinero es algo que está por verse. Sinceramente no se puede hacer una conclusión anticipada de antemano. Usted mencionaba hace instantes que el no uso de dinero se hace presente en la inclusión financiera. Algunos países cuestionan esto. ¿Usted considera que atenta contra los consumidores y que se relativiza la ley 19.210 con estos cambios? Bueno, sin duda, te contesto lo último, sin duda que se relativiza, porque obviamente la ley 19.210 tiene determinados regímenes que ahora, si este proyecto se convierte en ley con declaratoria de urgente consideración, se flexibilizan, se derogan determinadas cuestiones. Lo bien cierto es que siempre es un fino equilibrio y el Estado, de alguna manera, sin importar el gobierno que esté de turno, mira ese fino equilibrio, mira el riesgo reputacional del Estado, del propio país, mira obviamente lo que es la trazabilidad de las operaciones para que esa trazabilidad permita, por ejemplo, el contralor del pago de impuestos, por poner un ejemplo, y mira también el régimen promocional de alentar los medios electrónicos, incluso por seguridad personal de los ciudadanos. En ese entretelón, en toda esa mixtura de intereses, es donde se inserta la ley de inclusión financiera, se inserta este anteproyecto. Entonces, ese fino equilibrio es, obviamente, cualquier restricción que se vea de un ciudadano que no puede utilizar dinero se puede ver como una restricción que atenta contra el consumidor. En mi opinión, esa restricción no necesariamente debería existir. Ya hay muchas personas que prefieren la utilización de medios de acreditación en cuenta, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, por una simple razón, por la simple razón de que prefieren andar sin el efectivo. Entonces, debemos ver lo que dice la normativa versus lo que pasa en la realidad. Y yo creo que en cierta medida, en ciertas partes de la LUC, básicamente y eso me voy un poco al tema lavado de dinero, básicamente se trata de legislar viendo una realidad. Y la realidad es que hoy realmente lo que son los medios electrónicos está absolutamente instaurado en la población y creo realmente, a título personal, esto no lo digo como socio de Deloitte, sino lo digo como ciudadano, creo que después eso que esté instaurado es muy difícil cambiarlo por una norma que te lo habilite. La pregunta tiene que ver con, o mejor dicho, le voy a pedir una respuesta en titulares, obviamente, porque da para muchísimo. El Poder Ejecutivo mantiene la desmonopolización de ANCAP, a pesar que, usted me dice, yo soy un técnico, no hablo de política, pero es claro que en la coalición multicolor ni el sector Cabildo Abierto ni el Partido Colorado estaban de acuerdo con esto. ¿Qué podría implicar de aprobarse la desmonopolización? A mero título de titulares, es una excelente pregunta que tiene muchas derivadas. Nosotros pensemos que el monopolio de la importación y refinado de petróleo crudo y derivados existe desde el año 1931. En ese escenario se está planteando la desmonopolización de eso, y eso desde el punto de vista técnico, más allá de lo que bien decías, el tema político, desde el punto de vista técnico implica un montón de desafíos logísticos. Pensemos en una empresa que quiera venir y poner una planta de La Teja privada. Desafíos ambientales, desafíos aduaneros. Recordemos que nosotros tenemos un CARO, que es un código aduanero, es el código aduanero de la República Oriental del Uruguay, que implica desafíos. Desafíos desde el punto de vista del sector minorista. Pensemos en los estacioneros. Entonces, todo eso, como cualquier desmonopolización, obviamente, y esto lo digo desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista económico, implica abrir la competencia. Y abrir la competencia implica un montón de controles, y ni les digo, obviamente ustedes lo podrán avisorar, lo que implica respecto de petróleo y respecto de combustibles. Obviamente también, eso lo digo, es una constatación fáctica, no es una valoración, que es que el precio de los combustibles es X y el precio de referencia que hoy se tiene a nivel internacional es X menos lo que sea, porcentual. Entonces, el combustible obviamente es un insumo, pero también es un costo muy importante para las empresas, es un costo que se termina traduciendo
en los propios consumidores y en el propio mercado en general. Con lo cual ese desafío de cómo eso se va a cristalizar y cómo eso va a permitir, si se aprueba este anteproyecto, que exista competencia, es algo que realmente está por verse. Doctor Juan Bonet, muchas gracias por hoy y queda la puerta abierta, nos reencontramos en cualquier momento. Un gusto, buenas noches. Que pase muy bien.